Listo. De ahí va a salir el examen, por si acaso. Una vez más, no tiene ningún sentido que graben, filmen lo que voy a hablar, porque les juro que no va a entrar nada de esto al parcial. ¿Quedó claro? Perfecto. Arrancaremos entonces. Nuestro tema está referido a un grupo bacteriano muy interesante, el grupo de los cocos, o sea, bacterias de forma esférica, que en este caso, cuando corresponden a los estreptococos, tienen la capacidad de mostrarse, en todo caso, desde una perspectiva por la cual adoptan una situación de cadenas, las mismas que son características. Desde ya ni siquiera vamos a hablar de cuánto mide, porque todo eso está en el JAVETS, y ustedes lo van a leer ahí. ¿Listo? De manera global, y esta es una información obtenida de varias publicaciones científicas, podemos ver entonces que tenemos varias posibilidades con las cuales trabajar a propósito de lo que significa la presencia de este tipo de bacterias en lo que va a las pruebas o a las muestras clínicas. A nosotros nos interesan mucho las muestras clínicas porque eso es con lo que trabajamos y eso es lo que ustedes van a pedir como médicos en el momento que ya estén desempeñando su actividad. Particularmente nosotros tenemos diferentes especies de streptococos, las tienen listadas ahí. La primera, la clásica, es el Streptococcus pyogenes, que corresponde al grupo A de Lancefield, o tipo A, también conocidos de Lancefield, y ya vamos a ver el por qué. Estas bacterias característicamente presentan una hemólisis de tipo beta que ustedes ya advierten en la lámina, y desde ya ustedes ven las patologías que pueden provocar estas bacterias. De hecho, el cuadro clásico es el de la faringoamigdalitis aguda, pultácea. Ese cuadro por el que con seguridad alguna vez ustedes han pasado, o algún familiar cercano ha pasado por un cuadro de una faringoamigdalitis aguda, pultácea, purulenta, que se debe a Streptococcus pyogenes. Esa es la patología fundamental dada por esta bacteria. No es la única. Como ustedes van a poder leer, van a encontrar un conjunto de patologías, pero además lo más interesante, la explicación del por qué se van a dar estas patologías, y que eso sí va a entrar al parcial, ¿de acuerdo? El grupo B de Lancefield está representado por el Streptococcus agalacti, que están viendo ahí, que está también relacionado con una hemólisis de tipo beta y fundamentalmente con una patología que es la sepsis neonatal. Y de ahí para adelante tenemos un grupo impresionante de microorganismos, porque tenemos al grupo C, que está representado por el Streptococcus equisimilis, también con una posibilidad de darnos una beta hemólisis en el agar sangre. Vean ustedes que producen diferentes tipos de patologías. En todos estos casos, el común denominador es provocar la producción de material purulento, que a veces no llega a ser, sobre todo cuando están en tejidos, no llega a ser pus como tal. ¿De acuerdo? Eso tiene una explicación, y ustedes la van a encontrar también en JAVETS. Y luego tenemos al grupo D, donde están los enterococos, al grupo G, donde está la especie Anginosus, y un grupo dispar, que es el grupo Viridans, al que lo vamos a revisar en detalle el día lunes 12, porque su máximo representante es el famoso Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nosotros seguimos caminando, a lo que hemos venido es aprender el diagnóstico bacteriológico, sobre todo y fundamentalmente a revisar qué es lo que hacemos desde el punto de vista laboratorial. ¿Y por qué nos interesa esto? ¿Y por qué particularmente a mí me interesa esto? Más allá de mi formación como microbiólogo, me interesa porque donde trabajo yo, a veces nos llegan órdenes o solicitudes de exámenes de laboratorio que si las mostrara, y de hecho prometo mostrárselas alguna vez sin que vean quién las ha firmado, para no faltar a la ética, pero si ustedes las leyeran, morirían de risa. Cultivo y antibiograma de hisopado faríngeo, favor reportar resultados hasta las 6 de la tarde. Como si las bacterias crecieran por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando sabemos que mínimamente necesitamos de 24 a 48 horas. Pero como no han estudiado bien estas asignaturas
nos cometen errores mayúsculos, que además les cueste mucho, sobre todo a quienes están en la residencia médica. Y no queremos que eso les pase también, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a ver de aquí en adelante es lo que pasa en laboratorio, es lo que hacemos en el diagnóstico laboratorial de este tipo de microorganismos. La toma de muestra, que es fundamental, y además la vamos a revisar en prácticas en lo que va de la próxima semana y la subsiguiente, es un procedimiento básico, es un procedimiento fundamental. Sin una buena toma de muestras, nadie puede asegurar un buen resultado. Yo no puedo tomarle la muestra a un paciente que ya está recibiendo, por ejemplo, antibióticos. No tiene sentido, ¿verdad? Máxime con algunos microorganismos en los cuales el efecto es tan contundente por parte de los antibióticos que básicamente son muestras que llamamos decapitadas porque prácticamente no aislamos nada. Y muchas veces, a la luz de la ignorancia o a la oscuridad de la ignorancia, algunos colegas nos dicen: qué barbaridad, hemos mandado una muestra y no han aislado nada. Cuando les preguntamos, ¿el paciente está con antibióticos? Sí, hace 3 días que ya está con antibióticos. Imagínense, ¿de acuerdo? Entonces, la calidad de las muestras es fundamental, menos mal que eso lo revisamos en el curso de las próximas 2 semanas. De hecho, una de las muestras siempre, diríamos obligatoria en la práctica médica, es la muestra faringoamigdalar. Y es lo que ustedes están viendo en la lámina en relación a los materiales que se vayan a utilizar, los bajalenguas, desde ya, los hisopos que deben ser imprescindiblemente estériles, y de ahí en adelante los medios de transporte para asegurar que estas muestras lleguen en perfecto estado hasta nuestros laboratorios, porque de lo contrario no tendríamos los resultados que todos quisiéramos, ¿verdad? Y en beneficio del paciente. Sin duda alguna, dentro de la corrida del laboratorio de bacteriología, un aspecto importante es el aislamiento primario. Es decir, ¿qué hacemos con la muestra que ustedes han obtenido o que se la va a obtener en la sección o en el área de toma de muestras de un laboratorio? Pero una vez que esta finalmente llegó hasta los mesones de microbiología o bacteriología, pues obviamente tiene que continuar lo que llamamos la marcha del laboratorio para que lleguemos hasta el diagnóstico. En realidad, nuestro diagnóstico de laboratorio está dividido en 2 partes. De un lado, tenemos el diagnóstico como tal, darle nombre y apellido a la bacteria, y del otro lado tenemos ver qué pasa en relación a esta bacteria versus los antibióticos que usualmente utilizamos. Y eso es a lo que comúnmente le llamamos el antibiograma, ¿de acuerdo? Estas 2 partes son los pilares fundamentales del trabajo en un laboratorio de bacteriología clínica o de microbiología clínica. Y por lo tanto, si esto es tan importante, imagínense cómo no vamos a seguir una metodología que nos permita alcanzar los resultados que estamos buscando. Ustedes están viendo en primera instancia la posibilidad de poder enriquecer las muestras que hubiesen llegado al laboratorio. En ese caso, por ejemplo, si nosotros disponemos de estas opciones, vamos a sembrar primero esas muestras faringoamigdalares en medios de cultivo líquidos. Particularmente puede ser un caldo soya tripticasa o una infusión cerebro-corazón, que son caldos muy enriquecidos, que permiten el desarrollo de microorganismos a los cuales corrientemente les llamamos de aislamiento fastidioso. ¿Listo? ¿Por qué fastidioso? Porque no son tan sencillos de desarrollar como otras bacterias que vamos a estudiar a lo largo de estos capítulos. Hay microorganismos que no necesitan muchos nutrientes para finalmente poderse mostrar en las cajas Petri, en los tubos de ensayo. En cambio, los estreptococos no. Los estreptococos sí son, en todo caso, exigentes desde el punto de vista nutricional y necesitan metabolitos que enriquezcan sus medios de cultivo. Por eso los caldos, tanto el cerebro-corazón como el soya tripticasa, son ideales para lograr el aislamiento de estas bacterias. ¿Listo? Pero lo interesante es de que una vez que hemos logrado enriquecer esto, cabe decir 18 a 24 horas en estos medios líquidos, después pasamos al aislamiento primario como tal, que es sembrar las muestras en agar sangre. Y aquí hay que ser claros. Cuando ustedes estén en sus hospitales, en sus clínicas, etcétera, dense la molestia de pasar por sus laboratorios de bacteriología.
y pregunten qué sangre están utilizando, porque si están utilizando sangre humana, que es lo más corriente en los laboratorios del país, se está haciendo una pésima práctica de la bacteriología. No sirve la sangre humana para el aislamiento de microorganismos que, como que hemos dicho, que son exigentes desde el punto de vista nutricional. Y si bien estoy acostumbrado a escuchar torpezas como que no, yo siembro y crece, todo crece ahí, es falso. No siempre. Lamentablemente la sangre humana no se la obtiene directamente de la persona y al frasco donde se esté preparando el agar, sino que generalmente se utilizan las bolsas o paquetes de sangre, mismas que ya tienen un anticoagulante allí, que puede ser la heparina, por ejemplo, y que antagoniza con el desarrollo de microorganismos que son muy exigentes. Por otro lado, en la medida que esas bolsas de sangre están guardadas en los bancos de sangre o en los refrigeradores, obviamente se van hemolizando en el tiempo. Y es clásico que las bolsas que ya están para descarte se las regale a los laboratorios para que ellos vean qué hacen con esa sangre. Una de las posibilidades es utilizar en estos medios y ya verán que si se están hemolizando, porque ya son paquetes muy viejos que no tienen mayor viabilidad, imagínense, cualquier microorganismo puede provocar cualquier cosa, ¿verdad? Y va a complicar el diagnóstico. Al margen de que en la sangre siempre encontramos ya, ustedes han revisado en la parte de inmunología la opción de la acción del complemento, entre otros los anticuerpos, que lógicamente no desaparecen porque estén en una bolsa de sangre, es obvio, ¿verdad? Por lo tanto, imagínense cuánto antagonismo, es más, si viene de una persona que estaba con antibióticos, esos antibióticos todavía se van a quedar en buen tiempo en la sangre. Todo ello entorpece. La sangre que se debe utilizar es la sangre de oveja, la sangre de carnero. Esa es la sangre ideal. Ahí sí nosotros podemos observar esto que están viendo en la lámina. Es decir, hay estreptococos que provocan esta hemólisis completa, total. Vean ustedes, provocan un halo amarillento alrededor de las colonias. Aquí obviamente hemos escrito con en este caso con el asa bacteriológica a partir de un cultivo líquido para que se pueda ver y documentar mejor. Está mostrándoles lo que es una hemólisis beta, ¿verdad? Están viendo una hemólisis completa alrededor de las colonias de estos estreptococos. Esa hemólisis completa o beta está representada por esa mancha, así lo diremos en principio, de color amarillo pajizo. Nosotros vemos eso y decimos, esta es una hemólisis beta. ¿Recuerdan la primera tablita? Veían o presentaban hemólisis de tipo beta, ¿no es cierto? Aquí vean ustedes, se ha sembrado otro microorganismo paralelamente, pero miren que de un color verde. Lamentablemente la luz no nos permite ver como quisiéramos, pero aquí está un color verdoso alrededor de las colonias. Estos son los famosos viridans, porque viridans significa verde, verdoso. ¿Listo? Entonces es una hemólisis incompleta o hemólisis parcial. Y finalmente tenemos un tercer tipo de estreptococos que cuando desarrollan no hemolizan completamente ni tampoco parcialmente, por lo tanto no dan ningún halo alrededor de las colonias, no pasa nada. Sensiblemente todavía se le sigue llamando hoy por hoy en toda la bibliografía como estreptococos gamma hemolíticos, que está mal, ¿verdad? Porque no producen hemólisis. En todo caso, con que se queden como gamma ya está, pero eso es para significar que no dan hemólisis en el agar sangre. Y de hecho, nosotros tenemos estreptococos tanto beta, alfa como gamma que pueden dar patología en los humanos. Ahora estamos más enfrascados en los del tipo beta y eso es lo que a continuación vamos a seguir viendo desde el punto de diagnóstico laboratorial. Miren qué diferente ya aquí, ¿verdad? Acá ya estamos viendo las colonias aisladas de estreptococos que son beta hemolíticos, porque están dando ese anillo casi amarillo pajizo alrededor de las colonias. Qué diferente en relación a lo que estamos observando aquí abajo. La beta hemólisis, hemólisis completa, la alfa verdosa y la gamma, que hemos dicho que no produce hemólisis de ningún tipo, ¿cierto? Para nosotros esta es la llave que nos ingresa en el diagnóstico.
La continuación del diagnóstico viene siempre de la mano de la tinción Gram. El método de Gram, pese a que tiene ya tantos años encima, es un método centenario, data de fines del 1800, entre 1880 y 1890 se desarrolló la tinción que precisamente lleva el nombre de un bacteriólogo, un médico bacteriólogo que trabajaba en los laboratorios del doctor Roberto Koch en Alemania. Él era danés, pero sin embargo se fue a practicar y aprender bacteriología con Roberto Koch. Y él es el que inventó esta tinción, por eso se le llama con su apellido. Él era el doctor Hans Christian Gram. En su honor, el método se quedó con ese nombre y desde ya este método permite, bien saben ustedes, clasificar a las bacterias ya sean gram positivas o ya sean gram negativas, todo dependiendo de la composición y la estructura de la pared, ¿verdad? Acá estamos observando cocos, vean ustedes, esto viene de un hemocultivo. Este es un hemocultivo que procesamos en mi laboratorio. El resultado fue lo que ustedes están viendo, el desarrollo de esas bacterias en el frasco de hemocultivo, que cuando hicimos la tinción de Gram se podían observar, bien están ustedes observando esos cocos Gram positivos en cadenas, ¿cierto? Esto es, vuelvo a repetir, característico del modelo estreptococo y obviamente con esa característica de ser gram positivos. Pero una vez que hemos hecho esto necesitamos entrar a la diferenciación por bioquimiotipificación. Entonces en los laboratorios de bacteriología lo que nosotros hacemos en el país, no tiene sentido hablar de métodos que se hacen en otros países, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Aquí vamos a ver lo que hacemos, lo que yo hago en mi laboratorio todos los días. En otras palabras, sembramos en otro agar sangre, ahora ya el aislamiento completamente aislado, estamos en una redundancia, completamente logrado, si ustedes quieren, ahora sí, las colonias están completamente en estado puro, ya no tengo mayor inconveniente para poder trabajar con ellas, y por lo tanto las sembramos, y lo primero que podemos hacer es colocar discos de cotrimoxazol. Si ustedes recuerdan, el cotrimoxazol es una asociación, ¿verdad?, entre lo que es el sulfametoxazol y la trimetoprima, es el famoso Bactrim. Sembramos y le ponemos estos discos. A las 18-24 horas de incubación, las incubaciones para las bacterias de aislamiento difícil siempre tienen que ir con el método de la jarra o de la vela. No es otra cosa que un frasco donde depositamos las cajas Petri y le ponemos una vela y un poco de agua en un frasco. Encendemos la vela, dejamos que arda por unos segundos y luego cerramos el frasco. Todavía va a arder unos segundos más la vela y cuando el anhidrido carbónico que se genera alcanza de un 5 a un 10% de saturación en ese hábitat, automáticamente se apaga la vela. Y ya está. Ustedes ya le han dado la condición, en este caso, del anhidrido carbónico, a partir del cual las bacterias de aislamiento difícil tienen una fuente más de la cual obtener el carbono, que es tan útil para ellas, pero además esa condición de microaerofilia, y en este caso por una hipercapnia, un aumento en el CO2, con lo cual desarrollan sin mayor inconveniente. Ese es el famoso método de la jarra o de la vela. Cuando sacamos las cajas Petri 18 a 24 horas después, observamos que pudiera suceder lo siguiente. Vean ustedes, aquí está la beta hemólisis, fíjense. Pusimos aquí el disco del cotrimoxazol y vean ustedes que no hay ningún halo de inhibición alrededor de ese disco. Las bacterias han crecido alrededor del disco sin mayor problema. En cambio aquí miren, hay un halo de inhibición. No ha habido desarrollo bacteriano en todo este halo que están viendo. Vean ustedes, un halo circularizado. Están viendo ustedes que no hay desarrollo bacteriano. El desarrollo está por fuera de ese halo, ¿cierto? Por lo tanto, si vemos este halo de inhibición, ya nuestro diagnóstico prácticamente está hecho. De este lado, si es que sufre el embate del cotrimoxazol, para nosotros es el Streptococcus equisimilis. Ya han visto que está asociado a patología.
Y de hecho, si no hay desarrollo, como en este caso, alrededor del disco del cotrimoxazol, estamos hablando de un Streptococcus pyogenes, o sea, un estreptococo beta hemolítico, que además podemos después confirmar si es del grupo A o tipo A de Landsfield. Una segunda prueba que es en todo caso todavía mucho más útil porque permite asegurarle que uno se encuentra frente a Streptococcus pyogenes. Siempre va a haber un margen de duda, pero este es un método aceptado universalmente porque es un método barato, sencillo, rápido. Lo mismo se puede hacer simultáneamente. En esa caja se puede colocar no solo el disco de cotrimoxazol, sino que se puede añadir ya este disco, que es el disco de bacitracina, ese antibiótico que también ya lo han estudiado. En este caso, estos discos son de 0.04 unidades internacionales, ya vienen con esa carga, y que sirven para identificación, no sirven para antibiograma, solo tienen utilidad para identificación. Ponemos el disco y vean ustedes el halo que se ha formado. Si medimos el halo y está por arriba de 14 milímetros, en algunos textos nos hablan hasta de 16 milímetros, no hay problema, vamos a 14 y no tenemos inconveniente. De 14 milímetros para arriba, si el halo tiene esa dimensión en cuanto a diametraje, automáticamente decimos que es una prueba de bacitracina positiva o también conocida como la prueba o test de Maxted, y que obviamente ahora sí ya estamos autorizados para decir que hemos alcanzado un 98-99% de la probabilidad de que se trate de Streptococcus pyogenes. ¿De acuerdo? Así que con la prueba de Maxted no tenemos mayor inconveniente y vamos a caminar bajo esa perspectiva. Miren, lo mismo. Se ha puesto el disco de bacitracina, vean ese halo que se ha formado alrededor del disco. Y obviamente este está por arriba de 14 milímetros de diámetro. Si yo mido este diámetro, está por arriba de los 14 milímetros y eso automáticamente a mí me marca una prueba de Maxted o de bacitracina positiva y entonces significa que me encuentro frente a Streptococcus pyogenes. Todavía en Bolivia se puede hacer otras pruebas más y de hecho una de las otras pruebas que se puede ejecutar es la prueba del PIR test. El PIR test, aquí la están viendo, es una prueba también muy rápida. No necesitamos ya 18 o 24 horas, la practicamos en no más de una hora, es así de rápida y sencilla, porque utilizamos discos o retículos que sirven para hacer la prueba del PIR test. Es una pirrolidonil arilamidasa, ¿de acuerdo? Esta prueba del PIR es útil porque si la prueba da positiva, significa que estamos 100% otra vez frente a Streptococcus pyogenes, pero también nos da la posibilidad de que en los enterococos, por lo menos en buena parte de los enterococos, las pruebas de PIR test también den positivas. ¿Y cómo sabemos que es positiva? Porque sobre un disco de PIR, humedecemos este disco con agua destilada estéril, tomamos de las colonias con una palillo, con un mondadientes o con una varilla de vidrio, siempre desde ya estériles, levantamos algo de las colonias y las montamos sobre el disco. El resto es colocar un reactivo, generalmente es un aldehído, un cinnamaldehído, que se le coloca una gota más que suficiente, a veces hasta 2, y ya la reacción se va a producir. Si aparece este color ciclam, ese rosado intenso, significa que la prueba es positiva. Si aparece un color amarillento, a veces anaranjado, la prueba es negativa. Entonces vean ustedes, es una prueba también bastante rápida como para poder acceder. Un sistema que se ha popularizado en nuestro medio y que lamentablemente a veces está y a veces no está, depende de las importadoras. Ahora tenemos problemas por el famoso problema, el asunto de los dólares, entonces a las importadoras les ha resultado algo complicado volver o seguir trayendo este sistema de diagnóstico. Es el sistema de diagnóstico miniaturizado.
Este sistema miniaturizado comprende varias posibilidades de pruebas, pero una de ellas importante es el sistema Rapid ID, un rápido diagnóstico de identificación rápido, que en este caso es especial para estreptococos. Hay para enterobacteriales, como vamos a ver en su momento, hay para bacilos gram negativos no fermentadores, hay para estafilococos y obviamente estamos viendo que hay para estreptococos. ¿Listo? La facilidad de este método, como su nombre lo indica, es un sistema miniaturizado. En otras palabras, esta es una especie de regla, una regleta, donde ustedes tienen, miren, estos bulbos que asemejan pequeños tubos de ensayo. Todo está hecho de material plástico desde ya. Y por lo tanto, acá tienen estos bulbos, y en cada uno de estos bulbos hay un substrato. Por ejemplo, aquí hay un aminoácido, la arginina. Aquí está otro donde vamos a actuar, la esculina, que sirve para otros estreptococos, como vamos a ver, el manitol, el sorbitol, la rafinosa, el unitol, el unicitol, etc. Es decir, les da varias posibilidades de sustratos sobre los cuales se puede trabajar. Y lo único que uno tiene que hacer es cargar el microorganismo problema en una suspensión, lo puede ir cargando en cada uno de los bulbos y ya está. Llevamos a incubar esto 18 a 24 horas, sacamos la regleta, algunos por simple cambio de coloración ya nos dicen si esto es positivo o negativo, en otros es necesario aplicar un reactivo para ver si se ha producido o no la reacción que buscamos y después leemos las pruebas. Las pruebas se leen por tripletes, es decir, no se leen separadas, sino por tricas, ¿de acuerdo? Y dependiendo de lo que diga la prueba, automáticamente asumimos si ésta asume un valor numérico o no. Me explico. Por ejemplo, esta, si la primera, de la tripleta, si es positiva vale 1. La segunda, si es positiva, vale 2. Y la tercera, si es positiva, vale 4. ¿De acuerdo? En este caso, la primera y la segunda son positivas, la tercera es negativa, porque estas han modificado su color. Ha habido un viraje, hay utilización de estos azúcares. Los estreptococos, como van a revisar ustedes, son bacterias que metabólicamente, si bien no trabajan sobre muchos substratos, sobre azúcares sí lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sí, y también sobre aminoácidos. Entonces, en este caso están trabajando. Y si esto vale 1 y esto vale 2, obviamente en esta tripleta aquí hay un valor de 3, porque 1 más 2 son 3. Esta tercera tripleta, miren, negativo, 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 0. Si se dan cuenta, va saliendo un número que parece el número de un celular. En otras épocas había una especie de guía telefónica, donde uno buscaba el número que había salido y al lado decía qué bacteria es. Y ya está. Ahora es mucho más fácil. Ya todo viene en un software. Cargamos en la computadora el número que sale, escribimos y nos lanza a la pantalla a la bacteria que sea. ¿De acuerdo? Entonces nos resulta mucho más fácil, pero además, estos sistemas, como vamos a ver con los enterobacteriales, sobre todo los del sistema API, los API, dan con probabilidad de diagnóstico. Le dice a usted que esto es un Streptococcus pyogenes con el 95% de probabilidades. Alto, ¿verdad? Ya está. No necesitamos hacer más. O a veces, por el número que da, le dice Streptococcus pyogenes solo con el 60% de probabilidades. Pero le dice, para que usted suba a 95, tendría que hacer esta otra prueba más, y si le da positivo, sube a 95. O sea, le orienta además qué otra prueba puede hacer, y si esa le diera positiva, salta hasta el 95%. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya estamos. Miren cómo nuestros diagnósticos se van afinando más, y aquí está todavía mucho más fácil. Las tripletas. Las vamos leyendo y miren cómo van saliendo los números en función a lo que se va leyendo. Una vez que uno tiene la lectura de la tripleta, hemos dicho ahora que es muy fácil, carguen el software y con eso ya está. Nos dice qué microorganismo es y con qué probabilidad. No todos los laboratorios de Bolivia hacen esto. En honor a la verdad, el 95% de los laboratorios hospitalarios, y estoy hablando de la Caja Nacional de Salud, de la Petrolera, etc.,
de los hospitales grandes con los cuales trabajamos, normalmente se mueven con el test de Maxted, la bacitracina, y el cotrimoxazol y el PIR test. Y eso basta solo. No es necesario más, ¿de acuerdo? Pero a veces queremos afinar el diagnóstico, queremos tener mucha más evidencia, porque la medicina ahora se mueve en el paradigma de la medicina basada en la evidencia, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué mejor evidencia que seguir completando las pruebas y poder tener acceso a este otro tipo de posibilidades? En esta tabla diferencial, ustedes están viendo microorganismos de los que hasta aquí hemos venido charlando. Miren, solamente mirando la hemólisis, el test PIR y la sensibilidad a un antibiótico, como es el caso de la vancomicina, fíjense, vamos a ir armando este tipo de tablas con las cuales nos alivianamos el diagnóstico. Y no es de que cuando uno se dedica a la microbiología tiene que conocerse los 2.000, 3.000 o 4.000 microorganismos, no, ¿verdad? Son al final alrededor de 200, no son más. Pero obviamente tenemos que conocer los que provocan patología en los humanos, desde ya. Pero tenemos que conocerlos para poderles dar su nombre y apellido a estas bacterias y luego dar el próximo paso que hemos dicho que es hacia la sensibilidad y o la resistencia. En este caso, por ejemplo, está el estreptococo del grupo A, una hemólisis de tipo beta. Hemos dicho una prueba de PIR positiva. Y miren su sensibilidad a la vancomicina. Este es el disco normal de antibióticos. Miren ustedes, prácticamente todos, excepto los sensibles a la vancomicina. ¿Quiénes son los únicos que no son sensibles a la vancomicina? Los pediococcus, que están cada vez más implicados en infecciones asociadas a la atención en salud, las infecciones intrahospitalarias, y leuconostoc, que cada vez está mucho más implicada también en infecciones asociadas a la atención en salud, sobre todo en cuadros respiratorios. Esas neumonías que se deben a pacientes que están con neumonía asistida por ventilación mecánica y que lamentablemente están cursando cuadros muy agresivos, obviamente están en terapia intensiva, es altamente probable que ya sean los pediococcus o ya sean leuconostoc puedan provocarles patología que en principio se inicia con un cuadro respiratorio infeccioso, neumonías, etcétera, y que luego rápidamente progresan a bacteremias y septicemias o bacteremias primarias que focalizan en pulmón y luego pueden hacer verdaderos cuadros septicémicos, es decir, provocar infecciones en 2 o 3 sitios más en el organismo de ese paciente, lo cual complica sus posibilidades. Así que una otra, miren ustedes cómo nos aprovechamos de las habilidades que tengan o que no tengan los microorganismos para poder ir armando este tipo de tablas y con estas tablas arribar hasta lo que nosotros conocemos como diagnóstico. Pero los biógenes no son los únicos. ¿Recuerdan los agalacti? Eran los otros beta. Los agalacti que están muy metidos en las famosas sepsis neonatales. ¿Y por qué? Porque alto porcentaje de las damas tienen a nivel de la cavidad vaginal poblaciones de Streptococcus agalacti, o sea, el estreptococo beta hemolítico del tipo o grupo B, ¿listo? Que a nivel vaginal no produce absolutamente nada, El problema es que cuando a lo mejor la señorita se ha embarazado, el bebé, si pasa por el conducto de parto, en este caso por el conducto vaginal, pudiera eventualmente infectarse con estos estreptococos que están en la cavidad vaginal. Y a partir de ello, cuando nace ese bebé, después de 2-3 días, empieza a ser un cuadro séptico, masivo, contundente. En ese caso, se le hacen los hemocultivos al bebé y ¿qué obtenemos? El desarrollo de estreptococos, que cuando los vamos a tipificar, resulta que se trata del grupo B, o sea, estamos hablando de los Streptococcus agalacti, ¿de acuerdo? Una forma rápida, sencilla, económica, de poder identificar a estas bacterias y separarla del biógenes
es hacer este test, el famoso CAMP test, que se hace en todo Bolivia. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Miren, en un agar sangre de cordero se ha sembrado una línea de Staphylococcus aureus, el estafilococo dorado. Lo sembramos, ponemos la línea. Y luego, perpendicularmente, coloco los estreptococos que quiero identificar. Siembro entonces este primer estreptococo. Hay otra muestra más con otro estreptococo. Lo siembro perpendicularmente y cercano al estafilococo. No tiene que tocar la línea del estafilococo, ¿verdad? Pero lo más cerca posible. ¿Qué va a suceder después de 18 a 24 horas cuando saco la caja Petri? Miren lo que ha pasado con este microorganismo. Y miren lo que ha pasado con este otro. En principio, vámonos al negativo. ¿Por qué? Porque si bien el Staphylococcus aureus es beta hemolítico y estoy viendo esa coloración amarillo pajiza, ¿verdad? En cuanto al estreptococo, obviamente era un beta hemolítico y lo estoy probando, por eso es que lo he puesto. Pero miren que cada uno tiene su hemólisis y pare de contar. Ah, qué interesante en cambio cuando miramos esto. Vean ustedes, este estreptococo es beta hemolítico, el estafilococo es beta hemolítico, y miren lo que ha pasado, cómo se forma esta imagen de beta hemólisis, que fácilmente podemos decir que parece una punta o cabeza de flecha, ¿cierto? Entonces, ese fenómeno, que no es otra cosa que la sinergia de la hemólisis entre la del estafilococo dorado y la del estreptococo en estudio, que en este caso ya es de la Galartia, cuando se forma este fenómeno en punta de flecha, cabeza de flecha de hemólisis, que está sinergizada, pues automáticamente estamos hablando de que este microorganismo es un estreptococo del grupo B, es el Agalactiae, que en otras palabras nos está demostrando un CAMP test positivo. ¿Listo? Lo de CAMP no es nada más que utilizar las iniciales de los bacteriólogos australianos que inventaron esta prueba, la desarrollaron. Estamos hablando de Christie, Atkins y Munchen-Peterson. Son los que desarrollaron la prueba y por decidieron utilizar las iniciales de sus apellidos y de ahí viene lo del CAMP test. Si la máquina nos permite, ojalá que sí. Ahora todo esto lo vamos a ver en una pequeña película. Es una secreción bronquial, es una cabina de seguridad biológica, así se llama, no se llama campana de flujo laminar o cabina o campana de cualquier otro tipo, no, se llaman cabinas de seguridad biológica. Menos mal, casi todos los laboratorios de bacteriología de Bolivia ya trabajan con este sistema. Ahí están sus cajas de agar sangre, el material que va a utilizar para poder trabajar. Está sembrando primero en la sección del agar McConkey, en agar chocolate y en agar sangre. El McConkey sirve para enterobacteriales. Sembramos siempre en estos tres medios. Hoy por hoy tenemos la facilidad de que nuestras cajas están divididas en tres. Entonces, en un primer triángulo tenemos al McConkey, en el segundo tenemos al agar chocolate y en el tercero al agar sangre. Y utilizamos incluso una segunda caja Petri con el medio de Saburot para hongos. Muy bien, entonces le dejaremos que siembre. Ahí está su mechero también funcionando, va a trabajar con su asa bacteriológica. Siempre con guantes, siempre en laboratorio. Tomo una cantidad de muestra, lo que se ha llamado siempre la mejor partícula, que es la parte más purulenta.
y la va a sembrar. Por agotamiento. Y va a sembrar en el agar chocolate. Ya sembró en maconque, sembró en sangre y ahora siembra en el agar chocolate. Como ustedes van a ver después en las prácticas, el agar chocolate no es otra cosa que el agar sangre sobrecalentado. ¿De acuerdo? Listo. Las voy a llevar a incubar. Las está poniendo en la estufa de incubación. Horas después. La estufa en la que ha puesto es una estufa por el tipo de sellado que en la cual se puede generar CO2 desde un tanque. ¿De acuerdo? Ya no necesitan hacer el método de la jarra, es más fácil. Miren, en el parenterobacteriales no ha crecido nada, porque obviamente no crecen en ese medio los streptococcus. Ahí sí, hay colonias, fíjense, y las hemólisis alrededor de las colonias. Sí vemos ahora el agar chocolate. Hay desarrollo, pero la hemólisis es casi invisible, no la vemos muy bien. De aquí en adelante va a continuar con las pruebas de identificación. Veamos qué va a hacer. Una prueba importante al inicio es la prueba de la catalasa. Si es estreptococo siempre va a dar negativa. Ustedes me dirán el por qué más adelante. Y de ahí en adelante las pruebas tal cual las hemos descrito. ¿Listo? Perfecto. Esto es lo que hacemos en el diagnóstico. La última etapa, hoy por hoy, está representada, hemos dicho, por las pruebas de sensibilidad y resistencia. Pero de eso vamos a hablar en su momento y de una manera muy más... porque ahí sí necesitamos conversar sobre mecanismos de resistencia, ¿de acuerdo? Una vez más, nada de esto va a ir al parcial. Esto es para que ustedes vean qué es lo que se hace en el laboratorio, porque lo que sí va a ir al parcial está en el Javits y o en el lunes. ¿Listo? Y el lunes 12 nos vemos, pero ya vienen leyendo, porque sí les voy a tomar una pequeña, no prueba, un control de lectura que vamos a tardar 5 minutos. ¿De acuerdo?